Buenos días, chicos, con todos. Espero que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor. Les voy a compartir pantallas también tras del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Y vamos a ver las máquinas térmicas, ¿ya? Vamos a seguir con la clase del día de ayer. Es una continuación. ¿Me ayudan, por favor, viendo si es que ya se puede observar la pantalla? Sí, ya se ve. Listo, chicos. Las máquinas térmicas. El motor de explosión, la refrigeradora, la bomba de calor son ejemplos de máquinas térmicas. Se trata de dispositivos capaces de efectuar trabajo a partir del calor, o bien pueden utilizar trabajo externo para enfriar o calentar un cuerpo. En este último caso son máquinas térmicas funcionando en modo inverso. Una máquina térmica funciona cíclicamente, de modo que la sustancia que contiene sufre distintas transformaciones hasta regresar a su estado inicial. También un momentito, chicos, por favor, ya. Listo, chicos, mil disculpas. Ya. Hablamos de que una máquina térmica funciona cíclicamente. ¿Qué es cíclicamente, chicos? ¿Quién me dice que cómo es la función cíclicamente de las máquinas? Chicos, ¿qué es cíclico? Que es un ciclo. Sigue todo un bucle. Ya, en efecto, ¿no? De modo que la sustancia que contiene sufre distintas transformaciones hasta regresar a su estado inicial. Es un ciclo. Ya es decir, siempre va a volver a su estado inicial. Va a seguir un proceso estimado y otra vez a volver. Con lo que su energía interna no varía. En cada ciclo, la máquina térmica absorbe una cantidad de energía térmica de un foco térmico a alta temperatura y parte de esta energía se transfiere mediante el trabajo. El resto es calor que la máquina cede a un foco o sumidero a baja temperatura. En general, el foco a baja temperatura del primer principio se cumple. La variación de la unidad es igual a cero por la carga más del trabajo. La teóricamente quedaría como que el trabajo más la carga en B, o experimentalmente sería mayor a la carga de A, el trabajo más la carga de B. El rendimiento de una máquina térmica se define como la razón entre el trabajo obtenido a partir del calor absorbido. Entonces decíamos que el rendimiento es igual al trabajo sobre el calor absorbido de A. El máximo rendimiento teórico para una máquina térmica que opera entre las temperaturas tanto A como de B es que el rendimiento máximo es de una teóricamente. La nota, experimentalmente siempre hay pérdidas de calor por un pequeño aumento de la energía interna, rozamientos internos de la máquina o dispersión del calor en forma electromagnética. Este rendimiento máximo siempre es menor que uno, menor que el 100% y además solo se puede obtener si la máquina térmica es reversible. En el siguiente apartado definimos qué es un proceso reversible. Tenemos el foco térmico de alta temperatura que pasa por la máquina térmica y después del foco térmico a baja temperatura, es decir, aquí entra y acaba ya se enfría. Ahora tenemos el trabajo que es el que está afectando a la máquina térmica. Estos son los flujos de energía de un ciclo de una máquina térmica.
Ahora, el funcionamiento de un frigorífico es un ejemplo del funcionamiento de una máquina térmica inversa. El coeficiente de rendimiento de una máquina térmica que se utiliza para calentar o enfriar es respectivamente, a diferencia del rendimiento, el coeficiente de rendimiento puede ser superior a la unidad, es decir, mayor que el 100%. Veamos un ejemplo. Una pequeña máquina de vapor extrae a cada ciclo 25 kilogramos julios del foco de la altura temperatura y libera 7 kilojulios al foco frío. ¿Cuál es su rendimiento? La máquina absorbe más calor del que cede. Entonces, en consecuencia, se trata de una máquina térmica y no de una máquina de modo inverso. Tenemos que la parte del calor de 25 kilojulios y la otra parte que es en B de 7 kilojulios. La incógnita es la altura. El rendimiento es que el trabajo sobre, en este caso, la carga de calor, que es igual a las dos cargas de calor en negativo sobre la carga de calor de A. Entonces reemplazo mi fórmula y lo primero que realizo es la resta y divido con los 25 que están abajo. Es igual a 72%. ¿Cómo le paso por ciento? Pues multiplicándoles simplemente por 100. El rendimiento obtenido es menor que 100%. Entonces corresponde ¿qué? A una máquina térmica, que es lo que decíamos aquí. La espontaneidad y el proceso termodinámico. Si un proceso, perdón, si un proceso con la sopa muy caliente, el proceso de la cocina en sí, ¿no? Tenemos la sopa, nos da como resultado la sopa demasiado caliente. Aquí que le añadimos agua fría. Y cuando sucede esto, el agua añadida trata de enfriar a esta sopa caliente y se convierte ¿qué? En hielo y que la sopa se caliente más. Entonces, por ejemplo, si en caso yo le pusiera como hielitos a la sopa, ¿qué pasaría con los hielos y con la sopa, chicos? ¿Quién me dice? ¿Qué se imaginan ustedes? Se derrite mis. Ya se derrite el El hielo. calor se escapa. Ajá, también. Entonces llega a dos procesos, el que dijo Michael y Amanda. El hielo puede derretirse y la sopa también puede enfriarse. Entonces vienen dos procesos, el uno de sólido a líquido y el otro de líquido a gas. Tampoco ocurre que una piedra en reposo en el suelo espontáneamente absorba calor de su entorno y lo utilice para elevarse del suelo. Eso no va a suceder. Pero sin embargo, cuando hay una especie de calor en el suelo en sí, que es piedra en su mayoría, absorbe el calor. ¿Y qué pasa con el suelo? Se calienta. Y nosotros, por ejemplo, cuando vamos a la playa y hay un extremo de calor, no se puede poner los pies en el suelo o en la arena porque estos absorben el calor que nos está dando en este caso el sol. El flujo de calor del cuerpo de menor temperatura hacia el mayor temperatura, como el supuesto de la sopa. Y la conversión total de calor en el trabajo como en el supuesto de la piedra, cumpliría el principio de la termodinámica, que sin embargo estos fenómenos nunca ocurren en la realidad. Los procesos reales o naturales ocurren espontáneamente en un sentido, mientras que el sentido opuesto requiere alguna acción adicional o es imposible. Además, todos los procesos reales son inversibles. Un proceso irreversible es que aquel que no puede ser invertido sin dejar cambios en el sistema o en el medio. Los procesos irreversibles se caracterizan porque los estados intermedios por lo que pasa al sistema no son de equilibrio. Los procesos que tienen lugar a la forma rápida son irreversibles. Por ejemplo, una explosión, un globo que se deshincha cuando lo soltamos sin haberlo anudado, etcétera. Ahora, llamamos procesos reversibles a aquellos que se pueden invertir sin dejar cambios ni en su sistema ni en su medio. En realidad, el proceso, gracias Michael, sí, en efecto, es lo que pasa, es lo que ocasiona, manda gracias. En efecto, en la realidad, los procesos completamente reversibles no existen, pero son idealizados y útiles, tales como los gases ideales, que es lo que acabamos de demostrar, o ustedes acaban de demostrar con Amanda y Michael, con sus globitos, tal como los gases ideales que son útiles para el estudio de los gases reales. No hay que confundir los procesos reversibles con los procesos muy lentos, permítame un momento, ya cuasi estáticos, ¿no? Que pueden ser reversibles o irreversibles. En el caso de los globitos, tanto Amanda como Michael, reconocemos que si nosotros lo inflamos con una cierta cantidad, después otra vez, si no la amarramos, vuelve a su forma
Entonces, eso es un proceso reversible y uno irreversible. Ahora, en este caso es reversible porque vuelve a su estado como lo hizo Amanda en este momento. Entonces, eso es un proceso reversible. El irreversible es que ya no vuelva a su forma o en este caso no puede volver otra vez a su forma normal o que era su naturaleza. Por ejemplo, hablábamos también de en este caso de las piedritas, si es que absorben calor, simplemente quedan en su estado natural, no hace una especie de cambio y vuelve a su regresión, o sea, para nada. Ahora, la entropía. Los procesos espontáneos se caracterizan porque en el estado final el sistema tiene menor capacidad de producir trabajo útil, que es el estado inicial. Se dice que la energía se ha conservado, pero que ha perdido su calidad. Para cuantificar la pérdida de la cualidad, asociamos las transformaciones energéticas. Se define una magnitud extensiva denominada entropía. La entropía es una función del estado que mide el grado del desorden de un sistema. A mayor desorden, mayor entropía. Cuando más ordenadas está la materia y la energía de un sistema sea menor, es menor entropía. Ahora, así pues, en general, un sólido tiene menos entropía que un líquido y en este tiene menos entropía que un gas. Ahora, al añadir energía térmica al foco térmico, se transfiere desorden y su entropía aumenta. Si se dispone de dos focos térmicos que absorben la misma cantidad de energía por medio del calor, el aumento de la entropía es mucho mayor. Eso sería lógico en el foco de menor temperatura. Entonces se dice que la energía del foco mayor de la temperatura es mayor calidad que la del foco de temperatura inferior. Ahora, el cálculo de la entropía de un sistema es muy complicado. En cambio, la variación de la entropía de un proceso se puede calcular con la expresión de la variación de la entropía es igual a la carga reversible sobre el tiempo. Ahora, la variación de la entropía de un proceso es el cociente entre el calor transferido al sistema de forma reversible y la temperatura absoluta, a lo que tiene lugar la transferencia. El segundo principio de la termodinámica nos dice que en todas sus máquinas, las térmicas sus máquinas térmicas producen un trabajo a partir del calor. Por algo se llaman máquinas térmicas. Siempre se necesita un foco térmico que esté a una temperatura inferior a la fuente de alta temperatura. Este sumidero a baja temperatura es, por ejemplo, el agua de la refrigeración o bien el aire o la temperatura ambiente. En este hecho es una manifestación del segundo principio de la termodinámica, que nos dice que todos los procesos espontáneos aumentan la entropía del universo. Es decir, todos los procesos espontáneos suceden en el sentido en que aumentan la suma de la entropía del sistema y del entorno. En el caso del proceso reversible, la variación de la entropía sería cero. Un proceso que disminuye la entropía de un sistema requiere de un aporte energético externo para poder tener lugar y en este aporte adicional provocar un incremento de la entropía en algún otro lugar, de modo que aumenta la entropía total. El segundo principio permite establecer una dirección del tiempo, es decir, que el tiempo transcurre hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de cómo sea la entropía y la simetría que tenga, ¿no? En esta simetría el tiempo está asociado al aumento de la entropía de los fenómenos macroscópicos. Así, por ejemplo, de dos fotografías de un mismo papel, uno con una mancha de tinta difundida y el otro con una gota de tinta, sabemos cuál es el anterior tiempo. Veamos el ejemplo. Indica el signo de la variación de la entropía cuando un charco de agua se hiela en el invierno. Tenemos la entropía que es igual de una atmósfera, el agua en hielo que es de 0 °C y al solidificarse del calor al medio. El agua cede calor, entonces quiere decir que el calor es menor que cero, por lo que su variación de entropía es negativa, que es un estado más ordenado. Entonces, en el medio recibe el calor del agua, así el calor transferido al medio es positivo, por lo tanto su variación de la entropía es positiva. Y al ser la temperatura del medio menor que la del agua, el aumento de la entropía del medio supera la disminución de la entropía del agua. Ahora, la comprobación, ¿cómo yo sé que esto está bien? La variación de la entropía total del universo es positiva. Por lo general, siempre es positiva, porque estamos hablando del universo, de nuestro universo.
como corresponde a un proceso espontáneo según el segundo principio de la termodinámica. Esto sería positivo, porque nos hablaba, ¿no? Que si es que es positivo, es negativo, dependiendo del orden que tenga, y así aparece la entropía. Vamos con el último ejemplo. Calcula el cambio de la entropía en un ciclo de la máquina térmica reversible de la figura. El foco 473 Kelvin, el otro foco de 300 Kelvin, el uno entra y el otro sale. Si es que yo tengo un foco de 473 y me sale un foco de 300, ¿qué me quiere decir que pasó en este proceso, chicos? Que algo salió mal. ¿Cómo? Que algo salió mal, digo. Algo salió mal. No, no, está todo bien. Pero ¿qué pasó? Entró como 470 y salió como 300. ¿Qué quiere decir? Que su, ¿cómo se llama? Su porcentaje de trabajo útil es menor al 100%. No También, toda la energía que utiliza la transforma en trabajo. excelente, sí. Es un sistema. Y en el sistema, como entra en calor, sale frío. Entonces, como dice Amanda, no todo es del trabajo en esta máquina. Entonces, quiere decir que no todo le está llevando como mecanismo. Está saliendo por algún lado este tipo de calor, este tipo de foco. Y lo que hace es ayudar a la máquina que haga un trabajo más generalizado, pero en sí no ocasiona que toda la energía calorífica que tiene va a ser trabajo en específico. Entonces, por eso el foco primero entra como 473 Kelvin y sale en 300 Kelvin, que claro, ojo, que son 500 julios y 307 julios respectivamente. Quiere decir que hay un foco de desfogación de la máquina. Entonces, en el sistema, el trabajo ya es un mecanismo que se utiliza para el trabajo en sí, pero no todo sería el proceso del calor. Entonces, en el sistema de la sustancia de la máquina, el entorno son los focos térmicos y el receptor del trabajo, el cual no varía de la entropía y no intercambia el calor. La máquina es reversible y el trabajo con el máximo rendimiento, simplemente sería tapándole los dos focos. Los datos son los siguientes que habíamos encontrado. La incógnita a encontrar son la variación es total de la entropía total. En cambio, en cada ciclo el sistema vuelve a su estado inicial, entonces, por lo tanto, sería cero. Calculamos la variación de la entropía en cada foco térmico y la variación de la entropía total. ¿Cómo realizo eso? Con la variación de la entropía de la temperatura A, que recordemos que teníamos que primero en este caso dividir la carga sobre la temperatura y después viene sobre la temperatura A. Esto me da una carga negativa y en la otra me da una carga positiva. Quiere decir que por un lado está trabajando de una manera excelente y de la otra manera pues está saliendo una especie de desfogación de la máquina. Entonces también tenemos la otra que es total, que es lo que yo tendría que hacer aquí. La entropía es variación de la entropía del sistema más la variación de la entropía de la temperatura A más la variación de la entropía de la temperatura B. Entonces aquí reemplazo en la fórmula los datos que yo obtuve anteriormente, que era la variación del sistema era cero, menos 1,06 julios por kilo por Kelvin a la menos uno, más 1,06 julios por Kelvin a la menos uno, y resolviendo todo esto me sale cero, porque al final yo tendría que multiplicar. La entropía no varía al ser un proceso reversible. Eso siempre recordemos. No es un proceso reversible, no es un proceso que va a cambiar. Quiere decir que mi variación total sería cero. En cambio, si es que es reversible, ya tiene otra. Si es irreversible, en cambio, tiene otro proceso y otra, se puede decir, otra cantidad de resultado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, A mis. Listo, chicos. Yo creo que está bastante claro la clase del día de hoy. Simplemente estamos hablando de las máquinas térmicas. Ulises, las máquinas térmicas hablábamos de un trabajo por medio del calor. Ya, entonces, si usted puede observar nuevamente la clase y si no, pues simplemente puede leer el material de trabajo. Eso, chicos, con respecto al día de hoy. Cuídense que les vaya súper bien. Gracias, Amanda y Michael, por los ejemplos que me habían dado de sus globitos. Son una excelente compañía para la clase y les deseo un excelente día a todos, chicos. Les vaya súper bien. Recuerden que la actividad se les estaría activando a las 12:15 para que tengan hasta las 10 de la noche que realizar. No son actividades difíciles. Eso, chicos, cuídense que les vaya súper bien. Gracias por todo. Nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. ya, Chao, mis. mis. Pues gracias. Chao, Mix. Chao, Ulises.